Y vamos a entrar ya a nuestro estudio en esta noche. Hoy estamos concluyendo esta serie de estudios sobre lo que es la doctrina de la Biblia o la doctrina de las Escrituras, que pues en la teología se le conoce como la bibliología. Y debo hacer la aclaración que definitivamente no agotamos todo lo que comprende la bibliología, pero hemos procurado abarcar los asuntos más importantes de esta. Y en esta noche vamos a cerrar hablando sobre dos asuntos muy interesantes, muy importantes, que es el que tiene que ver con la iluminación y la interpretación de las Escrituras. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Hemos hablado de diferentes temas a lo largo de estos meses, el mes anterior y hemos hablado acerca de lo que es la revelación, acerca de lo que es la inspiración, y ahora vamos a estar hablando de estos dos temas que son y que tienen que ver también con el estudio de la Biblia, que es la iluminación y la interpretación. ¿Qué es lo que nos proponemos en esta noche? Bueno, que cada uno de ustedes pueda estar capacitado para comprender la naturaleza y la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia, y para que cuando la estudiemos, pues podamos estar aplicando métodos de interpretación bíblica sólidos, de tal manera que podamos nosotros extraer el mensaje que originalmente el escritor sagrado, el Espíritu Santo, tuvieron al registrarlo en la Biblia. Y entonces al interpretar lo podamos aplicar fielmente a nuestras vidas y nuestros contextos, ¿verdad? ¿Han ustedes escuchado que muchas personas hacen una mala aplicación del texto bíblico? Y el problema que tenemos muchas de las veces es que cuando estudiamos o leemos la Biblia, tratamos de saltar lo más pronto posible a esta parte, de tratar de aplicar la enseñanza de la Biblia a nuestra vida, y a veces no nos percatamos de que no hemos hecho una buena consideración de la palabra, no la estamos interpretando correctamente, y entonces si nosotros no la estamos interpretando correctamente, corremos el riesgo de que la apliquemos mal a nuestra vida. Por eso me parece que los temas que vamos a estar tocando en esta ocasión son muy importantes. Quiero compartir con ustedes dos frases muy interesantes de dos personajes en la historia de la iglesia que se refirieron precisamente a este tema. Uno de ellos es Martín Lutero. Él decía que las sagradas escrituras no pueden ser entendidas sino por la misma luz con la que fue escrita. El mismo espíritu que la dio debe ser el que la interpreta, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, entonces quien mejor está capacitado para interpretar la Biblia es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que depender de él para poder interpretarla apropiadamente. Eso es lo que trata de comunicar Martín Lutero. Y Charles Spurgeon decía algo muy similar cuando decía que el Espíritu Santo es el gran intérprete de la Escritura. Sin él, la Biblia es un libro cerrado. Con él es luz, es vida y es poder. Y esto tal vez, en algún momento de nuestra vida sucedió, que usted leía la Biblia y no la entendía, ¿no es así? En apariencia, muchos de los pasajes bíblicos que ahora usted puede comprender, puede entender, puede disfrutar, puede aplicar a su vida, hubo tal vez una etapa de su vida que usted decía, no la entiendo, ¿verdad? No la entiendo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a esa comprensión? Bueno, no podemos decir que llegamos a la comprensión aparte del Espíritu Santo. A veces usted dirá, es que el pastor le explicó muy bien.
o es que el maestro de escuela bíblica lo hizo muy bien. No, realmente, si el Espíritu Santo no es el que le está a usted dando esa iluminación, entonces realmente, aunque el pastor se esfuerce, aunque el maestro de escuela dominical se esfuerce, su comprensión de lo que Dios le está diciendo en su palabra quedará literalmente en obscuridad. Bien, recordemos entonces algunas cosas interesantes de lo que ya hemos hablado para que podamos llegar a esta comprensión de la importancia de la iluminación del Espíritu de Dios. Y nos preguntamos qué es la Biblia. Bueno, hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios, que es un mensaje divinamente exhalado, ¿verdad? Decíamos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La palabra griega es la palabra theopneustos, que significa algo que Dios exhala y que nos recuerda, ¿verdad?, la creación del hombre. Recuerde que usted, cuando el hombre fue creado, dice que Dios pues sopló en él aliento de vida. Bueno, algo muy similar ocurre precisamente con lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la comunicación de su mensaje a través de esta exhalación que Dios hace. Y por lo tanto decimos que la Biblia es plenamente divina, pero también plenamente humana, porque fue traída a nosotros por escritores humanos, ¿sí? Y en esta convergencia de lo divino y lo humano, ambas cosas coexisten sin detrimento. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que en la divinidad no hay error, en la divinidad no hay imperfección, en la divinidad no hay posibilidad de equivocación. Todo lo contrario, ¿verdad? En el caso del ser humano. En el caso del ser humano, pues hay mucha posibilidad de error, hay mucha posibilidad de equivocación. Y sin embargo, es precisamente en la obra de Dios, inspirando a estos hombres que le escribieron, para garantizar que lo que Dios realmente quería comunicar nos llegara a nosotros con toda fidelidad. Y la otra cosa que quisiera señalar en este momento es el propósito principal de la Biblia, que es llevar a la gente a la fe en Dios, a enseñarnos cómo vivir y a entablar relaciones correctas con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Ese es el propósito principal. Hemos hablado ya de que la Biblia no tuvo como propósito ser un manual de ciencias, ¿verdad? Tampoco de historia, porque pues si bien es cierto que la Biblia tanto contiene verdades científicas y también contiene mucha historia, sin embargo su propósito por el cual fue escrita no fue ese de origen, sino más bien trata de ser un relato de fe y una declaración plenaria de Dios sobre sí mismo y sobre sus obras. Bien, ahora hay una rama de la teología que tiene que ver precisamente con estos temas que vamos a tocar en esta noche. Es una rama de la teología que se conoce como la teología exegética, ¿verdad? Exegética. Y esta rama de la teología es una disciplina muy importante dentro de lo que es el conocimiento bíblico. ¿De qué se ocupa esta teología, esta parte de la teología? Bueno, se ocupa del estudio del texto sagrado y los temas relacionados que ayudan a la restauración, a la orientación, a la ilustración y a la interpretación. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esta ciencia de alguna manera nos va a proveer de las herramientas para que cuando nosotros tratemos de conocer la Biblia, de interpretarla, podamos ayudarnos de todas las herramientas posibles que nos permitirán hacer una comprensión de ella. Por ejemplo, cuando en la época del Renacimiento aquellos grandes pintores trataron de plasmar en su
en sus cuadros imágenes de los evangelios. Ellos lo interpretaron desde su óptica renacentista, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos observar algunos grandes pintores como esa famosa pintura de la Última Cena, ¿recuerda usted? Esa pintura de la Última Cena. Ahora, en esa pintura, si usted la recuerda, pues lo que usted puede ver es a los 12 discípulos con un Jesús en medio, y está de por medio una mesa, ¿verdad? Hay una mesa, ¿sí? Y nosotros tal vez en algún momento dado, pues dejándonos llevar por esa imagen de interpretación del artista, pues nos imaginamos que así fue como se dio esa Última Cena. Pero cuando nosotros usamos las ciencias, como por ejemplo la arqueología, aquellas que tienen que ver con la cultura, nos damos cuenta que realmente no era la forma en la que en aquel tiempo la gente judía se sentaba para participar de una cena, ¿verdad? Por ejemplo, usted ha leído el pasaje donde dice que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, ¿sí? Y de hecho la interpretación que hace ahí el pintor, pues es a un Juan como muy cariñoso, ¿verdad? Sobre la persona de Jesús. Pero lo que pasa es que en aquel entonces la gente, pues en principio estaba casi semiacostada, ¿verdad? Era una posición casi semiacostada. Y en donde estaban en círculo, y obviamente en ese momento Juan, el escritor del Evangelio, no Juan el Bautista, sino el escritor del Evangelio, estaba coincidiendo su cabeza, ¿verdad?, con la parte del cuerpo de Jesús, que era precisamente su pecho, ¿verdad?, por estar precisamente reclinados de esta manera. Entonces, esto cambia completamente nuestra perspectiva de la comprensión del pasaje, ¿verdad? Y así, hermanos, cuando nosotros encontramos en la historia, en la arqueología, en los usos y costumbres de aquella época, pues nos vamos a tener un panorama muy diferente que nos va a permitir comprender la Escritura. Entonces, la teología exegética pues hace uso de todas estas herramientas, incluyendo también el estudio de los idiomas bíblicos, la arqueología bíblica, la introducción bíblica, la hermenéutica bíblica y la teología bíblica. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, vamos entonces a adentrarnos un poquito ya propiamente en el tema de la iluminación, o más apropiadamente la iluminación espiritual. Cuando hablamos de la iluminación, hermanos, no estamos hablando de algo que pudiéramos decir que como una prendida de foco, ¿verdad?, para que entonces podamos ver, sino es una luz interna. Estamos hablando en un cierto sentido y figurativamente también de una luz interna, producida ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Y para eso nos debemos preguntar en principio qué es lo que significa, y ahí ustedes tienen una definición de lo que es ciertamente la iluminación. Dice ahí nuestra lámina: es el ministerio del Espíritu Santo que capacita a quienes están en relación correcta con Dios para comprender las Escrituras. Es la obra del Espíritu Santo que abre nuestros ojos a la verdad. Se distingue de la revelación y la inspiración, ya que la iluminación no añade nuevas verdades a las Escrituras, sino que permite comprender las que ya nos han sido dadas. Entonces, ¿recuerda usted ese pasaje en Primera de Corintios donde Pablo habla acerca del hombre natural? Dice la Escritura que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? No, las cosas espirituales.
porque éstas se disciernen espiritualmente. Hay otros pasajes en la Escritura donde nos habla de cuál es la condición del hombre en el pecado. Y literalmente hay ocasiones en que nos dice que el hombre está muerto, pero también hay otras ocasiones en donde nos dice que el hombre está ciego, ¿sí? Está ciego, no puede ver la verdad. Aunque la verdad la pueda tener en sus narices, como decimos, no la puede ver, ¿sí? No la puede ver. Vamos a poner un ejemplo. Usted imagínese a tantos judíos que pudieron estar en contacto con la persona de Jesús, esa persona que usted y yo ahora reconocemos como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestra alma, personas que estuvieron cara a cara con Él, personas que incluso tal vez pudieron haber sido objeto de algún milagro de parte de Jesús, pero nunca llegaron a experimentar salvación. Murieron en sus delitos y pecados. Murieron literalmente ciegos a la verdad. Aunque habían visto una gran cantidad de cosas de parte de Jesús, murieron ciegos. ¿Qué fue lo que les faltó? Ciertamente les faltó iluminación del Espíritu Santo, porque estas verdades espirituales tienen que ser entendidas a través del autor, precisamente en este caso de las Escrituras, de las Escrituras, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Bueno, pues aquellos que estamos en una correcta relación con Él, ¿sí? Ahora podemos ver. Ese es uno de los privilegios que ahora usted y yo tenemos como hijos de Dios, que ahora podemos ver, podemos entender. Ahora, ciertamente hay muchas cosas que todavía pueden aparecer oscuras a nuestros ojos, ¿verdad? Y tal vez nos muramos y todavía queden en esa oscuridad, pero tenemos esa promesa de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guía a la verdad, y esta es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo entonces prácticamente tiene que ver con este aspecto importante, ¿verdad? Recuerden ustedes que cuando Jesús habló del Paracleto divino, del Espíritu Santo que vendría, Él dijo que Él nos guiaría a la verdad, ¿verdad? Él es el que nos guiaría a la verdad. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros podamos depender del Espíritu Santo cada vez que abrimos la palabra de Dios, ¿sí? Que nos aseguremos de nuestra dependencia del Espíritu de Dios para comprender su palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la iluminación? Hay algo muy interesante en esa frase que dice que la iluminación no va a añadir nada nuevo a la revelación y a la inspiración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no espere que al ser iluminado por el Espíritu Santo, ahora usted le va a ganar al apóstol Pablo para comprender ciertos pasajes del Antiguo Testamento, en el sentido de que va a encontrar cosas nuevas. No. Más bien lo que la iluminación hace es que usted pueda entender con claridad esos conceptos, que pueda entender con claridad esas verdades. Entonces, no va a añadir nada a la revelación, no le va a añadir nada a la inspiración de las Escrituras, pero va a estar capacitado para poder comprender las Escrituras que nos han sido dadas. Bien, vamos entonces adelante. Aquí hablamos de la necesidad de la iluminación. ¿Por qué es necesaria la iluminación? Bueno, ya hemos estado hablando un poquito de esto. El hombre en su naturaleza pecaminosa no puede entender las cosas de Dios. El mensaje bíblico en muchos aspectos trasciende el entendimiento humano. Por lo tanto, la iluminación es esencial para superar la ceguera espiritual, así como lo que es la ceguera natural del ser humano, como la ceguera judicial que cae sobre Israel. Algo que nos revelan los escritos de Pablo, y por lo cual también podemos nosotros
entender el por qué muchos judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías, es que literalmente Dios no les permitió ver. Y no les permitió ver para que la oportunidad de ver se nos abriera a nosotros los gentiles, ¿sí? A eso es a lo que aquí se le llama la ceguera judicial, ¿verdad? O sea, Dios determinó, ¿verdad?, que el pueblo judío cerrara sus ojos para que no reconociera al Mesías en su gran totalidad, pero sí nos ha abierto a nosotros los ojos para poderla comprender. Va a llegar un tiempo en que esa ceguera judicial acabará y entonces, como dice la Escritura, verán al que traspasaron y llorarán, ¿verdad? Y entonces se arrepentirán. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues el Espíritu Santo va a iluminar y entonces van a poder comprender la verdad. Porque ahorita a muchos de estos judíos ortodoxos, usted les puede citar todos los pasajes bíblicos de memoria que usted se sepa sobre el cumplimiento de la profecía en la persona de Jesús, y ellos van a insistir en que Yeshua, ¿verdad?, no es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, también debemos decir que aunque una persona no salva puede entender la enseñanza simple de las Escrituras, en un nivel externo, las verdades espirituales profundas están selladas para ellos. Y usted lo ha visto, ¿no? Quizás hay personas incrédulas que sepan más de la Biblia de lo que muchos cristianos lo hacen. Pero, ¿por qué no han venido a la experiencia salvadora de Cristo Jesús? Bueno, simple y sencillamente, ¿verdad?, porque esas verdades espirituales siguen selladas para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y creo que esta debe ser una petición de oración cada vez que nosotros compartimos un estudio bíblico o evangelizamos, ¿verdad? Y debe ser nuestra oración que el Espíritu de Dios ilumine. O sea, nosotros vamos a poner nuestro mejor esfuerzo en tratar de explicar, pero finalmente nuestra petición es que el Espíritu de Dios ilumine el entendimiento de aquellos que están escuchando el mensaje para que puedan comprender la verdad. ¿Sí? Muy bien. El instrumento de la iluminación, bueno, también ya lo mencionamos, es el Espíritu Santo, el Paracleto o ayudador prometido por Cristo que habita en el creyente. Es el Maestro Divino que nos enseña, que nos recuerda y que nos guía a toda verdad. Su obra permite al no creyente ver la verdad del Evangelio, esto es, recuerde usted lo que dijo, lo que nos dice el Evangelio. Él nos dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y a los que somos creyentes, una comprensión de las verdades espirituales, ¿sí? Quiero que vaya, por favor, a Juan capítulo 7, verso 17. Juan capítulo 7, versículo número 17, si me hace favor. Y si alguno de ustedes lo tiene, le agradecería, por favor, que lo leyera. Ok. Otra vez, por favor, para poder comprenderlo otra vez. Ajá. El que quiera hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Esto nos habla de una disposición, ¿sí? Una disposición. Pudiéramos entonces decir también, parafraseando estas palabras, que si nos regresan por favor a la presentación, que una de las características de quienes están dispuestos a ser objeto de la iluminación, pues son personas que anhelan la piedad, dependen de la piedad, y entonces la iluminación en gran medida también implica una dedicación del creyente a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
¿usted cree que Dios va a proveer iluminación a través de su Espíritu Santo a aquel que pues simple y sencillamente dice, no, pues yo voy a estudiar este pasaje de la Escritura simple y sencillamente para poder, no sé, enseñarlo, pero sin necesariamente tener la disposición de obedecerlo? O sea, quiero impresionar a mi audiencia de que yo sí estudié el pasaje y que lo estoy expresando, pero no tengo la disposición de obedecerlo. ¿Cree usted que tal persona pueda en un momento dado disfrutar de la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender a profundidad el pasaje? Repito, podrá tener una comprensión externa, pero las verdades espirituales definitivamente van a seguir permaneciendo ocultas a sus ojos. Por eso también es importante, hermanos, la disposición del corazón cuando nosotros vamos a estudiar la palabra. ¿Sí? No es solamente por adquirir información, no es solamente por decir que yo conozco ahora más de la Biblia, es la disposición inicial de poder estar sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de otra característica que es la claridad y la profundidad? Por un lado, decimos que la Biblia es lo suficientemente clara para que la persona más sencilla la pueda comprender, ¿sí? La pueda vivir, ¿sí? Pero a la vez es lo suficientemente profunda para que aquellos lectores de alta capacidad intelectual de la misma manera puedan ser, pues ahora sí que impactados por la enseñanza de la palabra, ¿sí? Por eso decimos, ¿la Biblia puede ser comprendida por los niños? Bueno, pues sí. La Biblia puede puede ser entendida aún por un adolescente. Y oramos que el Espíritu de Dios esté iluminando esos corazones. Pero también puede satisfacer las mentes más sofisticadas, ¿no? Aquellas personas que tienen un alto coeficiente intelectual. Muchos de los grandes científicos que han existido en el mundo, pues han quedado impactados ciertamente por la enseñanza bíblica. Ahora, ciertamente usted y yo podemos decir que hay pasajes que nos resultan oscuros. Y la pregunta que nos formulamos es, bueno, ¿qué es lo oscuro? ¿La Biblia o mi mente? ¿Qué es lo que está oscuro? Pues sin lugar a dudas que lo que está oscuro pues es mi mente, ¿verdad? La oscuridad no está en las Escrituras. La oscuridad finalmente es culpa de nuestra humanidad finita y pecadora. Por otro lado, también debemos hablar de persistencia. La iluminación tiene un efecto permanente. Una vez que se aprende el significado, este persiste, y aunque puede haber una iluminación más profunda, que pueda ofrecer un mayor conocimiento. Y tal vez a usted le ha pasado, ¿no? Que ha estudiado un pasaje y de repente así como ¡pum!, como que algo maravilloso ocurre y dice, recuerdo siempre en la película Jesús hay un personaje que representa aquel ancianito que Jesús le da la vista y dice, puedo ver, ¿verdad? Yo así me imagino, ¿verdad? Cuando uno de repente está estudiando la Biblia y encuentra, le ilumina ese pasaje y dice, puedo ver, ¿verdad? Pero el hecho de que usted pueda ver en ese momento no necesariamente quiere decir que ya esa es la parte final de poder llegar a la profundidad del pasaje, sino que puede quizás aún el Espíritu de Dios abrir más vetas en ese pasaje para tener una mayor comprensión de la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, esto entonces en cuanto a la claridad y a la profundidad y también a la persistencia. Bien, vamos ahora a pasar al otro tema, que es el de la interpretación
bíblica. Y aquí vamos a hablar de dos términos que tal vez usted ha escuchado alguna vez pronunciado por alguien: hermenéutica y la exégesis. Estas ciencias, porque finalmente son ciencias, no solamente son ciencias que son aplicadas a la Biblia. De hecho, bueno, se nos fue ahorita el alumno de literatura, pero nos explicará que la hermenéutica es algo necesario para poder comprender, pues, los escritos de cualquier personaje de la historia, ¿no? La hermenéutica. Hay ciertas leyes que se tienen que conocer para poder entender los escritos. Ahora, hay una parte de la teología que tiene que ver precisamente con la hermenéutica bíblica, o sea, específicamente tiene que ver con la palabra de Dios, y de esa es la que vamos a estar hablando. Y cuando hablamos de estas cosas, estamos ya hablando de lo que es los métodos o la obra metódica que puede aplicar el ser humano para poder comprender el texto bíblico. Así que empecemos pues por las definiciones. Y ahí nos dice que la interpretación bíblica busca dejar claro el sentido y el mensaje de la revelación de Dios. ¿Recuerda usted en la presidencia del presidente Fox, que daba declaraciones y al día siguiente su secretario de prensa decía lo que quiso decir, ¿verdad? Lo que quiso decir, era su intérprete, ¿verdad? Lo que quiso decir. ¿Y cuántas veces nosotros tal vez hemos expresado alguna idea o hemos escrito alguna carta y la gente no comprendió lo que queríamos nosotros decir? Y yo me pregunto, cuando leemos la Biblia y sacamos interpretaciones bien ajenas a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, yo me imagino, ¿verdad?, la voz celestial decir lo que quise decir, ¿verdad? Y entonces ahí entra entonces la iluminación primero, pero también lo que como personas podemos nosotros hacer para dejar claro el sentido y el mensaje de la revelación de Dios. Así pues, la hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación literaria, especialmente de las Sagradas Escrituras, incluyendo el reconocimiento de los principios para un análisis verdadero. Generalmente, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando, repito, es toda una ciencia, pero estamos hablando de la serie de reglas que nosotros tenemos que aplicar para entender la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si ustedes practican una buena hermenéutica. Si ustedes tienen dos textos en aparente contradicción, uno se siente oscuro y el otro se siente más claro, ¿por cuál se inclinarán? ¿Por el oscuro o por el claro? Esa es una regla de la hermenéutica, que en pasajes que aparentemente tienen contradicción, el intérprete de la Biblia se tiene que inclinar por el texto que es más claro, ¿sí? Que es más claro. Otro principio de la hermenéutica. La escritura interpreta la escritura. Ese es otro principio, ¿sí? El mejor intérprete de la escritura es la propia escritura. Esa sería otra regla. Otra regla. El Antiguo Testamento ¿el Antiguo Testamento se tiene que entender a la luz del Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo? A ver. ¿El Antiguo a la luz del Nuevo o el Nuevo a la luz del Antiguo?
¿El antiguo a la luz del nuevo? Ok, entonces muchas de las cosas que hay en el Antiguo Testamento las entendemos ahora por, por razón de lo que nos da a conocer el Nuevo. Entonces, el principio dice que el Antiguo Testamento es interpretado a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? A la luz del Nuevo Testamento, no al revés. Son reglas, ¿verdad? Son reglas para que contiene la hermenéutica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo otro que también incluye la interpretación bíblica es la exégesis. Y la exégesis es propiamente la aplicación de esas leyes ya a un texto específico. Porque su propósito al aplicar todas las leyes de la hermenéutica es reconstruir el mensaje original del autor para sus primeros receptores, ¿sí? Para sus primeros receptores. Por eso, una de las cosas que siempre usted debe hacer cuando estudia pasajes o libros históricos o libros del Antiguo Testamento, lo que usted debe preguntarse es ¿a quién fue dirigido originalmente ese libro? Le hago una pregunta. ¿A quién fue dirigido en primer lugar el libro de Génesis? ¿Quiénes fueron los receptores primarios del libro de Génesis escrito por Moisés? ¿En qué momento? Antes de entrar a la tierra prometida, porque entendemos que Moisés escribió el Pentateuco en esos 40 años de travesía en el desierto. Entonces, es un libro que tiene que ser entendido a la luz, primeramente, de lo que significaba para esos judíos o israelitas que iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, ¿sí? De la tierra prometida. Entonces, eso es parte de la comprensión del mensaje original y esa es la tarea precisamente de la exégesis. Aquí hay algunas cosas que son principios fundamentales para una interpretación correcta. Vamos a mencionar 3. El principio contextual, que nos dice que debe considerarse la Biblia dentro de su propio contexto de idioma, tiempo, lugar y situación. Cada parte de ella debe analizarse a la luz de las demás partes. Entonces tenemos que tomar en cuenta el contexto del idioma, del tiempo, del lugar y de la situación, No es lo mismo, ¿verdad? Un judío que vive en Palestina en tiempo de los reyes que un judío que vive en Babilonia cuando ya no tenían reyes, ¿sí? Cuando ya no tenían reyes. Tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, ahora que estamos predicando sobre el libro de Daniel, usted ha visto que a los 4 jóvenes judíos, incluido Daniel, se les cambió el nombre. Y cada uno de los nombres, pues tenía que ver con algo relacionado con la cultura babilónica y principalmente la religión babilónica. Porque esos nombres eran nombres que tenían que ver con los dioses babilónicos. ¿Cuál era el nombre de Daniel? Belsasar. Y recuerda usted por ahí que Nabucodonosor, que no Herodes, ¿verdad? Nabucodonosor dice que el que tiene el nombre de mi Dios, que tiene el nombre de mi Dios. Entonces, es un contexto particular, ¿verdad? Este es un principio contextual. Hay otro principio fundamental que se conoce como la analogía de la fe.
quiere decir que se debe tener en cuenta toda la Biblia al interpretar las Escrituras, esperando que haya unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay personas que a veces dicen, ya descubrí un texto que ningún teólogo ha podido descubrir. Y resulta que lo que ese texto, al interpretarlo mal, pues deriva en una aberración teológica, ¿verdad? O sea, él es el único que ha podido comprender esta gran verdad. Pero el problema es que si usted compara esa aparente verdad con todas las demás verdades que hay alrededor de la Escritura, pues usted va a decir, no, pues esta no puede ser una verdad, porque contradice a todas las otras verdades. Esto es a lo que se le llama analogía de la fe. Para poder comprender una verdad, un concepto, tenemos que analizar todas las partes, ¿sí? Todas las partes. Por eso en la teología hay lo que se conoce la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica va analizando libro por libro, por ejemplo, qué es lo que Génesis nos enseña sobre el pecado. Pero nos podemos quedar solamente con la enseñanza del pecado por lo que nos dice Génesis. No, ¿verdad? Entonces, vamos a Éxodo y ¿qué nos enseña Éxodo sobre el pecado? Seguimos con la teología bíblica. Y ya que hemos recorrido los 66 libros de la Biblia, entonces estamos en la capacidad de hacer una teología sistemática. Podemos entonces decir, la enseñanza del pecado es esta, pero no aisladamente, ¿verdad? Esto es a lo que se le llama la analogía de la fe. Y el otro principio de interpretación correcta que mencionamos aquí es el de tratar de evitar los prejuicios y la eisegesis. Hay que evitar introducir en el texto lo que a uno le agradaría que dijera. ¿Sí? Note usted que el concepto que estamos nosotros sosteniendo es la exégesis, no la eisegesis. Exégesis es entender o comprender lo que el texto nos quiso decir. Eisegesis es hacerle querer decir al texto lo que yo quiero que diga. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? A la exégesis, no a la eisegesis, a la eisegesis. Así que ponga usted mucha atención, sea como los cristianos de Berea, y a lo mejor en algún momento va a decirle a usted al pastor, usted hizo eisegesis, no exégesis, ¿verdad? Entonces, póngase muy, muy, muy diestro en estos aspectos, ¿verdad? Y entonces extraigamos realmente lo que contiene. Bien, finalmente mencionamos algunos métodos y herramientas de la exégesis. Lo mencionamos nada más de manera muy general. Obviamente que pues bueno fuera que pudiéramos nosotros tener acceso a los idiomas originales, ¿verdad? Pero a veces hablamos hasta con dificultad el español. Pero bueno, tratemos en principio de poder comprender bien nuestro idioma, porque las reglas gramaticales muchas veces pues tienen aplicación en otras lenguas, en otros idiomas. Alguna ocasión nos va a dar Israel alguna clase sobre todo esto. Ahorita nos fuiste que estamos hablando de la hermenéutica, ¿verdad? Pero les decía a los hermanos que es una ciencia que se puede aplicar no solo a la Biblia, sino a muchos libros de otras literatura, ¿no? Bien, y recordemos que los idiomas originales son el hebreo, el arameo y el griego. Segundo, el análisis gramatical y el análisis histórico gramatical. Este es otro de los métodos que generalmente se recomiendan para que nosotros hagamos una buena exégesis. Es bueno, por ejemplo, hacer un estudio de palabras, ¿sí? Un estudio de palabras. ¿Qué es lo que la palabra significó? No sé si usted sabe, pero hay muchas herramientas el día de hoy a las que podemos recurrir para poder hacer un estudio de palabras. Por ejemplo, hay lo que no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la famosa
concordancia de Strong. La concordancia de Strong es un material que contiene pues una inmensidad de palabras tanto en hebreo como en griego. Por ejemplo, usted busca, mencióneme una palabra que se le venga a la mente que está en la Biblia. Cualquier palabra que se le venga a la mente. Mayordomo. Entonces, usted va a la concordancia y busca la palabra mayordomo. Y entonces le va a aparecer una relación de todas las ocasiones en las que aparece la palabra mayordomo en la Biblia. Pero usted quiere de manera específica saber la palabra que se utilizó, porque hay muchas palabras que tal vez significan mayordomo o que se tradujeron como mayordomo, pero no son la misma. ¿Sí? Entonces usted busca ese pasaje bíblico, ve el término y entonces lo lleva al idioma griego. Y entonces en el idioma griego ahí le da el significado literal. Y entonces usted hace muchas veces un descubrimiento increíble, ¿verdad? Porque a veces cuando esto ocurre nos damos cuenta de que nos abre una mayor comprensión de lo que trató de compartirnos el escritor sagrado. Esta es una de las herramientas cuando hacemos un estudio gramatical. Pero obviamente que como en nuestro idioma, nuestro idioma no solamente se compone de palabras aisladas, sino se compone de palabras articuladas. Entonces, usted ha visto, por ejemplo, a nuestros vecinos norteamericanos cuando vienen aquí a México y nosotros de repente nos hacemos alusión a algún tipo de expresión que ellos no entienden, ¿verdad? A ver, piensa en una, por ejemplo. ¿Mande? Está caliente, ¿no? ¿Mande? Ya mero, bueno, sí, pues, ok. Chale, pero hay otras expresiones que, por ejemplo, pudieran, si las traducen ellos literalmente, pues tienen una comprensión así como, a ver, déjenme ver si se me viene a la mente algo así. Aguas. Con agua, sí. Pues sí, exactamente. Igual si vamos nosotros a Bolivia, a lo mejor por allá hay expresiones que si nos las dicen, nomás no las entendemos, ¿no? No las entendemos. Pues lo mismo sucede con la Biblia. Cuando a veces articulamos ciertas palabras, pues lo que la Biblia nos quiere decir a lo mejor no es necesariamente lo que nosotros leemos de manera literal. Y esto entonces nos obliga a un estudio gramatical más profundo, ¿sí? A un estudio gramatical más profundo. Bien, también es importante el analizar los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde se nos menciona, pues no sé, a veces se le da vida a seres a cosas inanimadas, o a veces se refiere a animales. Por ejemplo, se habla acerca de los toros de Basán. Ustedes han leído que en los Salmos se alude a los toros de Basán. ¿Sí? ¿Qué significa eso de los toros de Basán? Bueno, si nosotros hacemos una interpretación literaria, literal, pues a lo mejor pues nos estamos imaginando como que estamos en medio de una plaza de toros y tenemos que estar esquivando de alguna manera a los toros, ¿no? Pero si esta expresión, los toros de Basán, es utilizada en un contexto poético, entonces la cosa debe ser entendida de una manera diferente, ¿sí? Diferente. Por eso también es importante estudiar los diferentes estilos literarios.
Por ejemplo, una diferencia muy importante cuando nosotros estamos leyendo profecía y cuando estamos leyendo la literatura apocalíptica. A veces nosotros decimos que literalmente el Apocalipsis es una literatura profética, ¿no? Hasta decimos es un libro profético del Nuevo Testamento. Sí tiene profecía, pero el libro del Apocalipsis está escrito en una literatura apocalíptica, que fue una literatura que apareció en el periodo intertestamentario y en donde se utilizan ciertos recursos literarios para comunicar ciertas verdades. Y por eso entonces de repente nos hacemos bolas con esa mujer que está sobre un dragón y nos empezamos a imaginar mil y unas cosas, ¿no? Pero es parte precisamente de comprender lo que es la literatura apocalíptica. Bien, y termino mencionando algunas otras herramientas de análisis, como es la crítica textual, la crítica de formas, de redacción, canónica. De esto pues hablaremos en otra oportunidad. Solamente a manera de conclusión, pues déjeme decirle aquí que la arqueología bíblica, como parte de la teología exegética, no busca probar la Biblia, sino iluminarla, proporcionando un escenario histórico y cultural que permita entenderla mejor y ver cómo sus eventos plantan sus pies en el suelo. Un estudio bíblico integral requiere la combinación de la erudición a través de métodos de interpretación y la piedad a través de la dependencia del Espíritu Santo. El resultado es una comprensión más profunda de la palabra de Dios, la que nos capacita para vivir una vida cristiana madura y para el ministerio. Bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio.